intercede por su casa, mujer que está en la brecha, orando en todo tiempo, presentando sus oraciones al Señor para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, y que ciertamente su compasión nos acompañe cada día y nos ayude en esta vida, en los afanes diarios y en cada prueba, cada situación, enfermedad que estás enfrentando cada día. Pues ahí vamos a clamar por esa misericordia del Señor, que creo que es lo más importante y lo que nosotros verdaderamente debemos anhelar cada día que nos despertamos, con una oportunidad más para darle gracias a Dios y una oportunidad más de vida. Voy a compartir una palabra del Señor en el Salmo 145, porque es importante que establezcamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios traiga libertad a nuestra alma en el nombre de Jesús, y pueda ciertamente darle un espíritu de liberación para poder adorar y exaltar su nombre, porque creo que la única fuente que nos puede ayudar a nosotros, a cada uno que está ahí conectado, es su palabra, porque su palabra ciertamente traspasa nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, y nos trae libertad en el nombre de Jesús. Así que el Salmo 145 nos establece desde el verso 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generaciones a generaciones celebran tus obras y anuncian tus poderosos hechos. En la hermosura de tu gloria y de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendo. Hablarán a los hombres y yo publicaré tu grandeza y proclamaré la memoria de tu inmensa bondad y cantaré tu justicia, porque ciertamente, Señor, tú eres clemente y misericordioso. Era como al principio iniciaba, que necesitamos la misericordia de Dios en estos tiempos. Su palabra establece que Él es clemente y misericordioso. Él es muy lento para la ira, muy lento y grande en misericordia para con sus hijos. Él siempre tiene misericordia de nosotros. Yo siempre digo, la misericordia tuya, Señor, es grande y no se puede comparar con nada de lo que nosotros podamos estar viviendo aquí en la tierra, porque tú eres demasiado bueno, Señor, para con todos nosotros, y su misericordia está sobre todos nosotros y todas sus obras. Te alabaré, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, y la gloria de tu reino diga y hable de tu poder y de tu grandeza, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de tu magnificencia, Señor, y de su reino. Tu reina, y tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones estará con nosotros. Sostienes, oh Jehová, todos los que caen, y levantas a todos los oprimidos, a todos los afligidos, a todos los que estén cansados. Oh Señor, tú lo levantas en el nombre de Jesús en esta mañana, y levanta ciertamente a los que están en opresiones, Señor. Tú traes una libertad en ellos, y los ojos de todos van a esperar ciertamente en ti, porque ciertamente debemos ser pacientes para esperar, porque su palabra establece: pacientemente esperé yo en Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor, y aún desde muy lejos escuchó el clamor de mi corazón, y escuchó las oraciones del justo y de las personas que confían plenamente en el Señor. Abre tus manos y nos colmas de bendiciones. Colma de bendición a todo ser viviente. Justo eres, oh Jehová, en todos tus caminos, y tu misericordia para con todas las obras. Y cercano está Jehová a todos los que invocan su nombre, y a todos los que invocan de veras verdaderamente el nombre del Señor. Quise leértelo completo porque este salmo es demasiado poderoso, porque es un salmo de alabanza, un salmo donde nosotros podemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Y verdaderamente hoy es un día para nosotros alabar al Señor y darle gracias por todo. No importa por la enfermedad, dale gracias; por el proceso, dale gracias; por lo que estás enfrentando, dale gracias. No, yo no sé qué tú estás enfrentando, pero lo único que te puedo decir es que un corazón agradecido es un corazón que está lleno de gratitud y que está
ciertamente reconociendo que por encima de Él no hay nada más que no sea la presencia de Dios y la fuerza poderosa de nuestro Padre Celestial. Así que damos gracias en esta mañana. Hoy nos acompaña nuestra compañera Amanda. Bendecimos la vida de nuestra amada pastora y bendecimos la vida de la profeta Ana Valerio y de nuestros padres espirituales. Damos gloria y honra al Señor porque estamos aquí y porque el Señor ha sido bueno. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Ella nos va a acompañar en la oración porque la oración del justo puede mucho y debemos orar. Es tiempo, solamente le puedo decir que es tiempo de orar, de callar y orar, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Amén, amén, amén. Seguimos dándole honra y gloria al Señor, al eterno Dios. Y así como decía Mari, es tiempo de orar y le agradecemos primeramente al Señor porque su misericordia no ha alcanzado y que cada mañana son nuevas cada día, y como establece la palabra del Salmos 16, que es hermosa la edad que nos ha tocado, y venimos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo que tú eres el Salvador, reconociendo que tú eres el Dios eterno, el que nos lleva a caminos de plenitud, Señor amado mío. En esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor amado mío, porque tu nube de gloria no ha alcanzado en esta mañana, Señor amado mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pido que llenen esta mañana cada vida que está ahí conectada y la que se van a conectar, Espíritu Santo de Dios, que con un toque de tu presencia, Padre, ellos puedan entender en el nombre de Jesús ese toque que tú le diste a Saulo cuando era un hombre, Padre, que no te servía, ese mismo toque lo convertiste en el apóstol Pablo. Ahora mismo a cada persona, a cada alma, enviamos la palabra, Señor amado mío, para que puedan entender que tú eres el único Salvador, y por eso te damos toda la alabanza en esta mañana, Señor. Te damos toda la alabanza, toda la gloria, Padre, porque miraremos los ojos hacia los montes, de donde viene nuestro socorro, de aquel que hizo los cielos y la tierra, aleluya, y aquel que es la roca fuerte, inconmovible, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación. Agradecemos al eterno Dios en esta mañana que Él le ha placido que estemos hoy con un oxígeno de vida desde la eternidad, y te damos gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Muchas gracias, Señor amado mío, porque bueno es alabar la engrosura de la santidad de Jesús, el Todopoderoso, que es el Dios de milagro, el Dios de portento, el Dios de maravilla, el Dios que va frente a tu batalla. Debes de confiar en esta mañana, debes de tener fe de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que tener una decisión del corazón en esta mañana para recibir lo que el Padre va a tener para tu espíritu, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias, Señor. Vamos a hablarle un poco sobre la fe en esta mañana. Yo creo que una de las cosas que más nosotros debemos tener como hijos de Dios es fe. Es una palabra tan pequeña, simplemente de 2 letras, fe, pero a la misma vez que carecemos mucho de ella, carecemos de esa confianza en el Señor. Y nos vamos a ir a Lucas 8, 43, que muchos de ustedes han escuchado la historia de la mujer del flujo de sangre, y que antes de nosotros iniciar esta historia, que yo sé que muchos de ustedes que están ahí conocen esta historia y quizás la han leído muchas veces, pero el Señor mientras oraba me llevaba a esta mujer, porque es la fe que nosotros podamos tener en el Señor, que nos va a dar esa fortaleza, o te va a dar esa fortaleza en todo momento, y que más bien te va a dar, te va a decir, vamos, recobra ánimo, ten fuerza y sé valiente, como le dijo el Señor a Josué, para que pueda entrar a su pueblo, a la tierra prometida, y para que pueda recibir los beneficios de esa tierra, o los beneficios de nosotros caminar en el favor y la gracia de Dios. Yo creo que cuando nuestra fe es activada, se activan los milagros de sanidad, se activa nuestra finanza,
se activa que tu familia sea salva para Cristo, se activa la palabra en tu casa, se activa ese milagro que tú estás orando al Señor, se activa la sanidad, la recibes en el nombre de Jesús. Y fue lo que vemos en esta mujer. Esta mujer gastó todo lo que tenía, pero hubo un accionar en ella, un accionar en fe, pero primero tuvo que creer, tuvo que ser conviccionada para poder moverse en fe y tocar el borde del manto del Maestro y recibir su sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a dejar a mi compañera Amanda que le comparte esta palabra para que podamos entrar un poco en esta historia y podamos hablar de la oración de fe. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos con fe? ¿Qué sucede? ¿Cómo esas oraciones reciben respuesta? Y podemos estar mucho tiempo orando, pero oramos por orar, clamamos por clamar, pero no clamamos con una fe activa o una fe que produce algo en el mundo espiritual o que produce que ciertamente el Señor Todopoderoso responda al clamor de los hijos del Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre de Jesús, pero en Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y lo que estaban ahí: aleluya, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice: ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque salió poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, aleluya, por la causa que le había tocado, y al instante la mujer fue sana. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Que sea un Jesús. aliento de vida, Gracias, medicina Señor para el Jesús, cuerpo, amado Señor amado Espíritu mío. Santo. Aleluya. Y es como tú comenzaste aquí en la palabra de Dios, habla que ella tuvo un accionar de fe, pero también tuvo un pensamiento de fe a tocar el Maestro, porque ya había gastado esta mujer todo su dinero y este flujo continuaba. Y me imagino la situación de esta mujer ya con dinero gastado. Las personas en ese tiempo, por el flujo de sangre, la consideraban una persona inmunda, que no podía ser digna de tocarla y se le alejaba. Y vemos cómo esta mujer acciona, persiste, de que, bueno, si tan solo tocar el manto del Maestro, dice otra versión, seré sana. Y vemos el toque, Mari, que ella le da en fe y piensa que lo va a recibir el milagro, porque amén, el secreto de la oración es que tú pienses y creas que lo vas a recibir. Y por eso el flujo de esta mujer fue al instante, aleluya, el azote curado. Amén. Santo es el Señor. Y algo que tú mencionabas es esa fe, o sea, es que tú estés convencido, porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando vamos con esa determinación de que vas a recibir ese milagro, a tus hijos van a ser guardados por la presencia del Señor. Dice que ciertamente su palabra establece que a sus ángeles enviará Jehová a que nos guarde en todos nuestros caminos. Y una de mis oraciones, en la cual yo he venido orando mucho, es para que el Señor envíe sus ángeles a guardar los jóvenes, a guardar los hijos de las personas, de las madres que tienen sus hijos, porque quizás yo no sea privilegiada, pero hay muchas madres que oran por sus hijos, hay madres que están pasando situaciones difíciles, que le han pedido al Señor en muchas oraciones por sus hijos para que el Señor traiga la transformación en su mente. Y no obstante eso, yo le decía al Señor: Señor, ayuda a esas madres a que ellas puedan ser persistentes en sus oraciones.
y que su lenguaje sea un lenguaje de fe, un lenguaje que establezca el reino sobre su casa, y que cuando ellas entren a tu presencia con una oración intercesora de guerra por sus hijos, por su casa, por su generación, ellas puedan entrar con esa autoridad que se le ha sido delegada por tu presencia, por tu palabra, y con la palabra de Dios que puede derribar toda opresión del enemigo, puede derribar todo plan de muerte, de destrucción en contra de esta generación, en contra de lo que el Señor quiere hacer con el remanente de los últimos tiempos. Y yo decía, Señor, verdaderamente, que si hay una madre que se pone en la brecha, yo sé que tú puedes traer un cambio a tantos jóvenes, pero que no sea algo que sea obligado o que sea como que tú lo impongas sobre tus hijos, sino más bien que sea el mismo Espíritu Santo que traiga la convicción en ellos, a que ellos reconozcan que separado de Dios nada podemos hacer, de que aquí en la tierra estamos ciertamente desprotegidos, estamos vulnerables ante tantas situaciones que están sucediendo, y que solo el Señor puede guardar esta generación. Y no solamente la generación, a nosotros también, lo que estamos aquí y hemos sido llamados con un propósito del Señor. O sea, son tantas las cosas. Y vemos esta mujer, y lo que me enfoca mucho en esta mujer es su persistencia en seguir entre la multitud. Es solamente, quizás le estaban empujando a Amanda, quizás la pisaron, quizás ella no tenía fuerza para arrastrarse, quizás ella con esa condición. Imagínate, yo particularmente soy mujer, con 3 días que yo duro con un sangrado, yo no tengo fuerzas, me agoto físicamente. Imagínate 12 años y caminar entre una multitud que apretaba a Jesús. Y ciertamente Jesús tenía un poder en él, era tan poderoso, el poder que salía del Hijo de Dios, que él inmediatamente se dio cuenta de que no fue cualquier persona que lo tocó, porque ciertamente algo que él compartía con sus discípulos era que él decía que no fue la multitud, porque sentí que salió poder de mí. O sea, él ya inmediatamente había identificado que una mujer de fe se había arrastrado y había llegado hacia donde él estaba, y ni siquiera había tocado su cuerpo. Imagínate que tú puedas tocar tan solo un suéter o algo que ciertamente ni se siente cuando toca. Muchas personas te pasan por el lado y tú ni siquiera sientes cuando esa persona te pasa. Y Jesús pudo identificar. Y algo que yo medito en esta mujer es que ella no venció todo obstáculo. O sea, no tenía fuerza y se arrastró. Hay madres que no tienen fuerza. Hay madres que están arrastrándose. Hay condiciones en sus hijos demasiado fuertes. Yo veía a muchos jóvenes con muchas situaciones muy fuertes. Y yo le decía al Señor, Señor, queremos nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos o los hijos de aquellos que tienen hijos no son entregados en las manos del Señor, estamos totalmente, yo diría que están desprotegidos. Porque no hay cómo poder evitar que tus hijos sean tocados por las manos del enemigo, o por lo que por lo que está bombardeando en los aires, si no hay una madre que tiene temor de la palabra de Dios y que ha puesto a Jehová en todo su camino y como primero en su vida. Amén. Amén, amén, así es. Una mujer de fe tiene que accionar, una madre de fe tiene que accionar a la oración. Algo que me impacta que dijiste también, que Jesús identificó que no fue cualquier mujer que lo tocó. Aquí está el secreto. Esta mujer tenía fe desde el momento que escuchó hablar de Jesús, activó esa oración, porque cuando tú activas un pensamiento en comunión, en fe, que lo va a tocar y que va a ser sana, que va a ser libre, que tu familia va a ser libre, que tus hijos van a salir del alcohol, amén, van a salir de la droga, y que tu hijo se ha descarriado y usted tiene fe que va a la presencia de Dios y le pide, sale poder del Señor, porque usted lo toca con su acción, usted lo toca por la persistencia de su oración, por la persistencia de la fe, no una fe que titubea, sino una fe que acciona. Es que yo voy a tocar a Jesús en oración, es que yo voy a recibir el milagro, porque amén, aquí hay un misterio, que ella
dijo, lo voy a tocar y voy a recibir el milagro, me voy a arrastrar, me duele mi cuerpo, me siento agotada, ya se me acabaron las fuerzas, se me agotó todo lo que tenía, no tengo dinero. Quizás esa mujer, Mari, no tenía ni dinero para comer. Así es. Y la rechazaban también, le golpeaban su corazón rechazando, pero pasó alguien que escuchó que era misericordioso, que tenía amor eterno, que tenía poder, que si tocaba el fleco, el manto, iba a ser sana. Y algo que me impacta aquí en la palabra, que le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Él no le dice de una vez, tú eres sana, si no te ha salvado, sí. Porque el poder que salió fue de salvación de su manto. Y vida eterna, sí. Amén. Entonces cuando sale la salvación, ahí mismo, aleluya, aleluya, si sale la salvación de Jesús, ahí mismo se neutraliza toda enfermedad. Así es. Y lo digo por testimonio vivo. Yo lo digo por testimonio vivo. Mientras yo no reconocía la situación del corazón, aleluya, lo que tenía en mi corazón, el cáncer no pudo detenerse, el filtrante. El Amén. que nunca he testificado, el cáncer que filtra todo el cuerpo, que hace metástasis, yo tuve que sanar mi corazón, sacar todo lo que tenía en mi corazón para recibir ese toque que Jesús dijo desde la eternidad, salió poder de mí, una mujer de fe me ha tocado. Así y eso es lo que nos toca hacer a cada madre y a cada mujer, aleluya, que ora. Así es, y mira que hablamos de una manera tan convincente o con una convicción de que la oración de fe salvará al enfermo. Es como que esta mujer va en busca de un milagro, pero su fe la salvó, trajo esa salvación a su vida que le devolvió su sanidad. Porque cuando vamos a Jesús con una condición física, una condición emocional, porque hay condiciones emocionales en nosotros, en las personas que están conectadas ahí. Cuando vas a Jesús con esa convicción y con esa condición física y emocional, pero vas con una fe determinada en recibir tu salvación o tu sanidad, tú vas por sanidad, pero camino a Jesús tú recibes la salvación, porque yo digo que el mayor milagro que podamos recibir en estos caminos, o aún estando ahí descarriados, como ovejas descarriadas, como dice la palabra, el mayor milagro que podamos recibir es el milagro de la salvación y la vida eterna, porque estamos en un hilo, estamos como vulnerables, estamos como un vaso frágil que se puede partir en cualquier momento. Y cuando entendemos la fragilidad de la vida y entendemos lo vulnerable que somos en este mundo, estamos totalmente convencidos de que estamos aquí por un momento, de que nuestra ciudadanía es del cielo y que estamos aquí como extranjeros aquí en la tierra. Y cuando reconocemos esto, vamos en busca de Jesús con la convicción de que, wow, voy a correr hacia Él, voy a tocar su manto, voy a recibir este milagro, pero yo sé que el Señor me va a dar esa salvación y esa vida eterna, me va a poder permanecer, o que yo pueda permanecer con esa convicción en mí de vivir pidiéndole perdón al Señor por mis errores, por tus pecados, por tu condición emocional, por tu condición física. Y quiero irme a Santiago 5:15 sobre la fe. Y dice que Santiago 5:15, y la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Esta mujer fue en busca de Jesús por un milagro, pero su fe le dio la salvación, pero a través de la salvación recibió la sanidad. O sea, la oración de fe salvará al enfermo. O sea, ella recibió esa salvación que le devolvió su sanidad. El Señor la levantó de su azote o de la condición que ella tenía, y aparte de eso, de los pecados que ella había cometido, el Señor perdonó todos sus pecados y le dio es como una nueva oportunidad. O sea, es como que voy a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, voy a recibir un milagro que me va a dar una nueva vida, una vida renovada, que no importa lo que pasó anteriormente, lo que yo gasté, cómo yo estaba, la condición física, emocional, la condición de salud. Y es lo que verdaderamente pasa cuando hay una oración en fe, cuando hay una convicción en nosotros de que hay un Dios que escucha nuestras oraciones. Hay un Dios que escucha tus oraciones. Hay un Padre que está escuchando tus oraciones. Y dice la palabra
que o sea, si nosotros nos acercamos a Jesús, vamos a encontrar el camino al Padre. O sea, si te acercas a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Yo quiero ir al Padre, pero muéstrame el camino. O sea, Jesús te muestra el camino de cómo llegar al lugar donde tú vas a ser restaurado, donde vas a recibir la sanidad física, donde vas a recibir la sanidad del corazón. Te van a herir todo el tiempo, te van a herir todo el tiempo, te van a maltratar todo el tiempo. Yo pongo como yo digo que a veces es como una coraza de justicia, esa palabra. La armadura de Cristo. Una de las oraciones mías es que yo siempre ando con una coraza, porque no permito que el exterior y lo que me suceda afecte mi corazón a tal punto que imposibilite mi corazón a que yo no pueda avanzar o a que yo no pueda seguir creyendo en el Señor. Porque algo que pasa, Amanda, es que cuando nuestro corazón, la gente lo maltrata, lo hiere, somos atacados, somos despreciados. Esta mujer era inmunda, esta mujer estaba en una condición aislada, la gente la rechazaba por su condición, pero no solamente la enfermedad, señores, es lo que atravesamos en el proceso de la enfermedad, es lo que atraviesa en el camino que estás enfrentando o en el proceso y la prueba que estás enfrentando, que lo que tú recibes en el camino, no solamente es tu condición física, sino los ataques, los dardos de fuego del maligno, las palabras negativas en el proceso, cuando todos te dejan, cuando todos te abandonan, pero cuando hay una coraza de justicia, cuando están los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz, cuando estoy con la armadura de Cristo, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando fuera, en mi exterior. Hay una mujer fortalecida en la fe, hay una mujer con convicción, hay una mujer con persistencia, una mujer que sabe quién es, que tiene identidad, no importa lo que esté pasando, estamos claros con lo que Jesús hace con nosotros y con lo que el Señor hace en medio del proceso, que es fortalecernos. Amén. Amén, así es. Y cuando una persona tiene la identidad de Cristo, nada la mueve. Amén. Si no le habla al problema, le habla a la montaña, le habla a la circunstancia y ella se quita por fe, aleluya. Porque Jesús viene a nuestra vida a traer la sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y esto es lo que vemos, Mari, que Él le trajo sanidad a su espíritu. Amén. Cuando le dijo, tus pecados son perdonados, aleluya. Vete en paz, ahí mismo su azote se paralizó. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día, orar con persistencia, persistir, ser persistente. La palabra dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo, aleluya, 5:17, orar sin cesar. Amén. Quizás esta mujer clamaba a Jesús de Nazaret, ¿cuándo va a pasar por este lugar de Jerusalén? Y vemos cómo Él pasó y cómo ya tocó, porque imagínense la multitud, Jesús, aleluya, caminando a un lugar y la multitud. Hay que ser muy valiente, hay que persistir, aunque perezca, yo voy a seguir hacia la meta, voy a accionar mi fe, no voy a dejar que mi fe caiga, aleluya, por ninguna circunstancia, ni que afecte, como Amén. tú decías anteriormente, nuestro corazón, porque es el pensamiento de fe va a activar un corazón que esté sano, aleluya. El corazón que está sano activa palabra positiva, es lo que tú declares, dice el proverbio. La palabra tiene Amén. poder, el poder de la vida, aleluya, y de la muerte está en la boca. Entonces hoy comienza a declarar palabra de fe, palabra de oración. Ve a la presencia del Señor, ve a la presencia de Él para que Él restaure cada partícula de tu cuerpo, para que Él restaure, aleluya, tu casa, tu familia, tus hijos que se han salido de los caminos de Dios y está pasando una situación, aleluya, y ahí donde tú te encuentras. Así que persiste, toca, pero creyendo que el milagro está hecho, porque todo es creyendo, es algo divino, algo sobrenatural desde la eternidad que Jesús activó aquí en la tierra cuando anduvo como hombre, aleluya. Ahora que Jesús está a la derecha del Padre como nuestro intercesor mayor, Él escucha tus oraciones, pero Él entregando, aleluya, el corazón en fe.
es humillándote, aleluya, arrastrándote a la presencia, aunque te duele el cuerpo, aleluya, aunque te tenga un dolor de cabeza, es decir, con una mano, yo estoy aquí, Señor, para tocar tu corazón, para abrir los cielos a favor, amén, en oración de mi casa, mi familia, de mi ministerio, de mis hijos, aleluya, gloria sea el Señor. Aleluya, y ciertamente esa fe es la que necesitas activar en el nombre de Jesús. Santo en esta mañana. Necesitas decirle, Señor, si hay incredulidad en mí, Señor, sí, desarráigala de mi corazón, desarráigala en el nombre de Jesús de mis amén, pensamientos. Amén. Porque es como tú decías, en la boca hay poder para atar y desatar. Si lo que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos, en el nombre de Jesús. O sea, es que hay en tu palabra, en tu boca está el poder de la vida y la muerte, como tú hablabas. Y en Mateos 21:22 dice, y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiréis. Es que todo, o sea, si hubiese sido algunas cosas limitadas, el libro de Mateos no nos hubiese dicho a nosotros esto, y todo lo que pidieras al Padre, o sea, todo lo que pidieras conforme a su voluntad, conforme al propósito de Dios, conforme a los planes que el Señor tiene contigo, Él lo vas a recibir. Pero es cuando tú activas esa fe, cuando tus oraciones son en fe, cuando tus oraciones están moviéndose en lo que el Señor está declarando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es imposible porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, o que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, es que esa palabra se arraigue en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que cuando yo vaya a pedir por ese milagro, yo le diga, Señor, es que tú tienes el control. A mí alguien me decía, no, porque tú tienes que ser, ciertamente es cierto, está lo que es la parte humana, la parte de los médicos. Tú tienes que poner un poquito más de atención en esto. Y yo le decía al Señor, sí, yo le decía a esa persona, sí, yo he prestado atención en esto, pero también presto más atención en el Dios que me dice a mí que Él llevó todas mis enfermedades a la cruz del Calvario y que por su llaga yo soy sana. Es que yo creo en aquel que murió y resucitó al tercer día, aquel que padeció, que recibió azote, que dijo que llevaría todas mis dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga yo soy sana, soy libre en el nombre de Jesús. Entonces yo puedo, yo diría que a veces soy hasta descuidada, porque es que yo no soy muy dada a estar demasiado enfocada en lo que el hombre diga de mí, sino más bien en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Jesús nos ministra en su palabra. Sí tenemos que ser un poquito cuidadoso, pero también tenemos que dejar de creer demasiado en el hombre para creer un poquito más en Dios, porque yo siempre digo y resalto esto, creemos demasiado en lo que nos dicen los demás y creemos muy poco en la palabra que el Señor nos habla. El Señor nos ministra por sueños y revelaciones, el Señor nos ministra a través de alguien, nos habla a través de su palabra, nos habla la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Algo que en los últimos tiempos yo he venido haciendo mucho es o escuchando mucho su palabra, mucho la palabra de Dios, y menos muchas cosas, menos hasta libros, porque hasta los libros le he dejado un poco de leerlo, y más enfocada en la palabra, porque la palabra, mi fe se va a activar cuando yo escuche la palabra de Dios, porque lo que hay, o sea, las fortalezas mentales que hay, el patrón que tengo, la opinión que tengo errada de algo, la palabra de Dios me va a romper esas estructuras en el nombre de Jesús y me va a llevar a toda verdad y justicia. Entonces, si le escucho, voy a poder caminar un poquito más en fe, menos en creer en lo que mis circunstancias están viendo, en lo que estoy viendo, en que no he recibido quizás la promesa de Dios, quizás le he orado mucho tiempo por algo, no sé, whatever. Cualquier cosa que esté pasando en mi vida que yo no pueda comprender, yo me voy a la palabra, la escucho y esa palabra va a activar mi fe, porque la oración de fe es para valientes y se hace
desde un fundamento de fe sólido. No se hace desde que, ay, que me dijeron que Jesús pasó por este lugar. No, no, no. Es que yo tengo que saber o que ir yo misma a ver qué fue lo que Jesús hizo. Y cuando yo voy con esa convicción o con esa fe sólida en que yo quiero conocer a aquel de quien se habla de Jesús, se habla de que Él hace milagros, se habla de que Él hace señales, se habla de que Él llevó toda enfermedad, se habla de que Él nos liberó de toda opresión del enemigo, de que Él es el que dice que envía al espíritu inmundo que salga del cuerpo y ciertamente el endemoniado es liberado. O sea, se habla de eso, pero yo quiero experimentar o quiero vivirlo yo, lo que verdaderamente hace Jesús cuando entra en nuestro corazón. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, es activar esa fe, activarnos en esta convicción de que Jesús, no te quedes escuchando de lejos lo que Jesús puede hacer por ti. No sé si estás en un proceso financiero. Yo he pasado por eso y duré muchos años en un proceso financiero donde pensaba, nunca dejé de creer. Algo que yo decía, nunca voy a dejar de creer en tus promesas. Siempre me mantuve creyendo. No desmayé. Y mi condición actual, o sea, la que tenía en ese momento, nunca nadie supo mi condición. Todo el mundo me veía normal, como si quizás tenía. Me veían, la gente pensaba que yo tenía, no, pasando un proceso, pero ese proceso de escasez y de privaciones solamente el Señor lo conocía. Pues cuando caminamos ahora en la gracia, que estoy caminando en la gracia de Dios, pues entonces ahora veo que verdaderamente los frutos de mi fe se han visto en lo que yo creí, porque Él llevó toda pobreza a la cruz del Calvario. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. No más privaciones, no más espíritu de escasez. En el nombre de Jesús, háblale a ese espíritu, sácalo de tu casa, sácalo de tu vida en el nombre de Jesús y verás cómo Dios va a obrar. En tus negocios declara la palabra, dice que si envío la palabra, el siervo sanará, el siervo va a recibir el milagro, pues solamente envía la palabra y lo que está mal en tu vida, el Señor lo va a arreglar en el tiempo que Él ha establecido. Solamente tienes que tener una fe sólida y las personas que están orando y están bajo la voluntad de Dios van a recibir la respuesta a sus oraciones. Amén, gloria a Dios, así es. Y es una palabra poderosa en Mateo 8, la que acabaste de decir. Amén. Que envíe la palabra y tu siervo sanará. Vemos que todo es por la palabra. En hebreo cuando dice de escuchar la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y viene el oír la palabra, es meditar en su palabra. Activa y fortalece la fe del creyente y de cada persona que piensa que está todo perdido. Por eso también la palabra de Dios dice en el Salmos 46:1 que Él es nuestro pronto auxilio, Mari, en momentos de tribulación. Amén. Entonces aquí vemos este episodio de la mujer del flujo de sangre, que Él fue su pronto auxilio en momentos de tribulación, su refugio, aleluya, su roca fuerte. Y eso es lo que necesitamos ahora. Es una fe de la hora, una fe que no titubee, una fe que no se quebrante el sistema del mundo. Amén. A los diagnósticos que te den, aleluya, los médicos. Es que si te dieron un diagnóstico que diga por fe, es que no lo recibo en el nombre de Jesús. Es que voy a caminar, es que me voy a arrastrar. Es que si el médico no puede resolver el asunto de la enfermedad, de una enfermedad terminal, usted diga, yo me voy a ir a los pies del maestro. Él me va a resolver por fe, porque aquí vivimos en esta tierra por fe, por escuchar la palabra de Dios, por meditarla, por escudriñarla, y entendemos que por la fe Él hizo mucho milagro en la antigüedad y lo hace ahora, creyendo que el Jesús de ayer es el de la hora, es el de la eternidad, es Amén. El que te va a hacer salir adelante. Pero debes de activar en esta mañana una oración de fe, una oración de poder que toque los cielos, que abra los cielos a tu favor en esta mañana. Gloria a Dios. Y ciertamente esa oración que puedas establecer es lo que te va a hacer que esa fe se activa. Y aunque
Nosotros hemos hablado muchísimo de los tipos de oración, hemos hablado de las oraciones intercesoras, de las oraciones por el pueblo. Y yo creo que una de nuestras oraciones que debemos estar estableciendo en estos tiempos es oración por el pueblo, oración por la nación, oración por los jóvenes, oración por la familia. Por desastres naturales, por accidentes, para que el Señor tenga misericordia de aquellos que andan en las carreteras, de aquellos que no han podido discernir estos tiempos. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos donde los espíritus de muerte están activos. Hay una activación en el mundo espiritual de esos espíritus de destrucción, porque Satanás vino a matar, hurtar y a destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, la gente está rechazando. Mas dice su palabra que Él estuvo entre ellos y muchos no lo recibieron. Aún Él estando entre ellos, muchos no recibieron a Jesús. O sea, aún Él está en estos últimos tiempos y está hablando su palabra y está ministrando para que las personas se arrepientan y las personas reconozcan que ellos anduvo un Dios o un Jesús con ellos y ellos no lo identificaron, mucho menos vamos a andar nosotros y muchos no nos van a identificar y no nos van a recibir. Entonces, es una oración que pueda libertar y que pueda traer una cobertura en el mundo espiritual por tu casa, por la persona, por el pueblo, por la nación, por los jóvenes, por todo el que anda guiando en las carreteras, por el que sale de su casa y todo eso. Y nosotros vamos a poder ver cómo el Señor, aún en medio del peligro, de todo espíritu de mortandad, en el nombre de Jesús, el Señor va a guardar, porque a sus ángeles Él va a enviar a que nos guarden todos nuestros caminos. Y si identificamos esto y declaramos esta palabra, estamos declarando el Salmo 91, estamos declarando el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, todo eso, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y su palabra dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y ahí voy a recibir ese milagro y voy a recibir esta palabra. Mucho tiempo el Señor me venía declarando mucho el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, y que en lugares de delicado pastos Él nos hará descansar y junto a aguas de reposo Él nos pastoreará. Y si declaramos esta palabra y establecemos esta palabra en fe, y si establecemos el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente, podemos ver cómo el Señor tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de tu casa. Aunque tú estés donde tú estés, tú tienes que enviar la oración, tú tienes que enviar la palabra, y las personas van a ser cubiertas en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. Y esta palabra, porque algo que pasa en nosotros es que vamos, Amanda, con una oración de lamentaciones al Señor. Ay, Señor, tengo esto. Ay, ¿por qué me pasa esto? Y nos lamentamos cuando pasa el problema. Pero tenemos un manual de vida que nos enseña a cómo orar, no como nos conviene a nosotros. No. No como conviene, sino con la voluntad de Dios. Oramos por la voluntad de Dios. Oramos para establecer el reino. Oras para declarar su palabra. Oras para establecer el fundamento sólido de fe en la casa, en el negocio, en tus proyectos, en el ministerio, en la obra del Señor, en la casa de paz, en el liderazgo que tú tienes. Oras con ese fundamento sólido y algo sucederá, porque dice la palabra que Él es el que convence de pecado. Amén. Y nosotros queremos hacer lo que Él tiene que hacer. Hay una parte que ya Él la hizo, y su palabra dice que Él ya venció. ¿Por qué nosotros queremos siempre estar echando la culpa al diablo de toda nuestra situación? Y queremos venir a decir o venir a cargarnos con algo que ya Él venció, y que Él es el que pelea por vosotros. Él pelea por nosotros. Él pelea por tu casa, pelea por tu familia. Y Él va enfrente de la batalla por ti. Va enfrente de la batalla por tu causa. Va enfrente de la batalla para que todo espíritu de accidente sea desarraigado y derribado en el nombre de Jesús. Todo principado que se haya levantado en las carreteras, y toda operación, todo gobernador de las tinieblas sea desactivado, desarraigado, atado aquí en la tierra y atado en los cielos y enviados a lugares secos,
seco, a los abismos, en el nombre de Jesús. Entonces yo voy a creer en esto, señores. Aunque mi vida esté en un hilo, aunque yo sea vulnerable, voy a caminar en fe, porque es lo que vamos a activar en estos tiempos. Amén. Amén, así es. Y que eres Jehová Sabaoth que pelea frente Amén. a la batalla. En Éxodo 15:15 lo declara la palabra, que está quieto y conoce que eres Dios, que eres varón de guerra. O sea, Él va frente a tu batalla cuando usted declara la palabra, cuando usted sabe que confía, aleluya, que está seguro de que usted le sirve a un Dios vivo, porque no un Dios que va con lamentaciones, como Mari decía anteriormente, que alguna persona se lamenta, oh Dios, que esto, ¿por qué me pasa a mí? No, miren lo que le está pasando alrededor, que usted va a accionar, va a cambiar su vocabulario, ese vocabulario de maldición lo va a cambiar por bendición. Cuando oras tiene que creer, no puede decir ¿y por qué Dios no me ha respondido? Usted tiene que esperar en Dios, someterse a la voluntad del Padre, esperar en ese momento de silencio lo que quiere el Señor para con su vida. En medio de la oración usted tiene que golpear con violencia así en el espíritu. Así es. Como decía María anteriormente, los espíritus se activan, pero usted tiene el poder en la boca, porque le dije, en la boca está el poder de la muerte y de la vida, porque usted tiene la autoridad de declarar vida, si tiene la autoridad de Cristo. Amén. Si sabe a quién usted le sirve, si sabe que aquel fue al infierno, le quitó legalidad a Satanás, le quitó la llave del Hades. Amén. Aleluya, para darnos autoridad a nosotros y caminar en la verdad. Entonces, como esta mujer, usted tiene que tocar el fleco del maestro, el manto, el borde del maestro. En varias versiones dice diferente vocabulario, pero solamente alguno. Toca a Jesús en esta mañana, activa tu oración declarando que en el nombre de Jesús, con toda autoridad, va a suceder el milagro, que va a cambiar la forma de hablar, que va a cambiar la forma de vivir, de ver lo natural, sino te va a entrar en un ámbito espiritual, que lo que tú estás viendo con tus ojos naturales no fue lo que el Señor escribió en eternidad para con su vida, y que usted declarando, aleluya, por fe, adorando por fe, va a cambiar la atmósfera a su alrededor. Bendito es el nombre del Señor. Así es, y mire que se nos ha agotado el tiempo, pero vamos a tomar unos minutos para orar por esas personas, por esas mujeres que están ahí, también por los caballeros. Bendecimos la vida de nuestra hermana Denis, bendecimos la vida de Noemí, de Lourdes Marías y todas esas guerreras del Señor que están conectadas ahí y que están recibiendo la palabra en esta mañana y que están diciéndole, bueno, Señor, yo estoy aquí, yo entré a este programa, señores, yo entré a este link, pero yo entré con una convicción de que quiero escuchar. Yo no sé si usted como yo, que yo siempre que entro a las transmisiones, yo digo, Señor, yo vine a recibir una palabra tuya. Yo siempre tengo mi corazón, un corazón enseñable, un corazón dispuesto para aprender de todo el mundo, para recibir una palabra que pueda activar mi fe. Y usted dirá, porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces yo voy a escuchar lo que va a activar mi fe, lo que va a llevarme a mí al cumplimiento de sus promesas. Entonces, nuestra madre espiritual que está conectada, la bendecimos con toda bendición espiritual. Ana Valerio, profeta Ana Valerio, Noemí Castillo, creemos en que el Señor nos enseña que en Jesús vamos a encontrar esa solución que tú nos hablas, esa solución a los problemas, pero no solamente nosotros decir, bueno, vamos a encontrar esa solución, sino que en Él ya está la solución, en Él ya está el problema resuelto. O sea, eso es simplemente una situación, yo le llamo situaciones que nos llevan más a acercarnos más a Dios, situaciones que nos desprenden más de este mundo, de las vanidades de este mundo, y nos acercan más a la presencia del Señor. Sí. Todo eso es para acercarnos más al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y oramos por cada uno. Nuestra compañera acaba de empezar a orar por ustedes, enviando la palabra de que se active la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, así como lo declaraste en Mateo 8, que enviamos la palabra
Y hoy, Padre, la fe de tus hijos, Espíritu Santo de Dios, usted lo convicciona en esta mañana a vivir por fe y no por vista, Señor amado mío. Y si hay alguien enfermo, enviamos la palabra de sanidad, aleluya, que por la sangre de Cristo fuimos curados, fuimos sanados en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, muévete en cada uno con poder y gloria, Señor amado mío. En esta mañana te presentamos a nuestros padres espirituales, Padre, cúbrelo bajo sus alas, Señor, bajo la sala tuya. Enviamos ángeles de jerarquía guardando la humanidad, guardándolo a ellos, Señor amado mío. Quede inoperante en esta mañana todo espíritu de accidente, Señor. Amén. Porque desatamos los ángeles ministradores, ángeles de jerarquía que son asignados, Mari, desde la eternidad. Amén, en el nombre de Jesús. La persona no ora para desatar en el nombre de Jesús. Amén. Lo enviamos, Padre, a cada persona, a cada alma, a cada nación que está ahí conectada, Señor amado mío. Desatamos, nos ponemos en la brecha por ello, a desatarle esos ángeles, Padre, que custodian día y noche su vida en esta hora, en que el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, comienza a romper cadenas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, por el poder del nombre, gracias, por el poder de la Santo, palabra, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que trae liberación al drogadista, Señor amado mío, aquellos que andan en vicio, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos, Padre, que se le ha quitado, Padre, la identidad tuya, hoy es establecida tu identidad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, síguete moviendo en cada vida. Dice Astrid, oración por sanidad. Enviamos la palabra de Isaías 53:5, que la llaga de Cristo, aleluya, tiene poder para sanarte. Gracias, Salmo 91 Señor Jesús. te da protección en esta hora. Gracias, en el nombre Espíritu de Santo, Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, ahora Espíritu Santo de Dios. Lo sobrenatural. Gracias, en Padre. esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Aleluya. sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias. Y ciertamente vamos a hacer como el Espíritu Santo quiera en esta mañana, porque veo una demanda en el mundo espiritual, un peso de la presencia del Señor para orar por tantas mujeres, orar por estas mujeres para que su fe sea activada en el nombre de Jesús y podamos confiar plenamente en el Dios que tiene el control de todas las cosas, en el Dios que ha hecho milagros, señales, maravillas, en el Dios que no se ha olvidado de tu casa, Él no se ha olvidado de tu causa, no se ha olvidado de lo que estás padeciendo. Hay un Dios que aún ha escuchado el clamor de los hijos de sus hijos, de aquellos que tienen una oración justa, porque la justicia del Señor no se tarda, porque Él es justo y misericordioso. Y dice que nosotros oramos con esa convicción y entramos con esa posición en el Señor, y ciertamente vamos a ver el milagro. Yo no sé quién tiene que activar ese milagro en esta mañana, pero vamos a ver el milagro de la liberación, el milagro de la sanidad, el milagro de la restauración, el milagro de la salvación y la vida eterna, el milagro que estás esperando. Yo quiero personas que empiecen a activar su fe, personas que empiecen a enviar sus peticiones de oración, porque este es el momento en el cual el Espíritu Santo de Dios, hay un escenario ya preparado para que el fluir del Espíritu Santo de Dios empiece a entrar en tu casa, empiece a entrar camino a tu trabajo, empiece a entrar si estás en la cocina, si te levantaste desanimada, si ya no tienes fuerzas para continuar. Yo no sé tú, pero hay momentos que yo me he sentido que ya no puedo más, hay momentos que me he cansado, hay momentos que le digo, Señor, quisiera ya estar a la derecha del Padre, pero hay momentos que el Señor te dice, no, es que el propósito no se ha cumplido, es que lo que yo dije de ti aún no se ha cumplido, y es necesario que en medio del proceso, en medio de las caminatas largas, en medio del agotamiento físico, en medio de las aflicciones presentes, en medio de tantas noticias negativas, en tanto dolor, tantos padres sufriendo, tantas lágrimas, tantos funerales en tantos lugares, tantas almas destrozadas, afligidas, en depresión, con un vacío existencial. Ese es el momento de que nosotros enviemos la palabra, nos unamos en oración en esta mañana. Personas, mujeres que están ahí conectadas, que son intercesoras, vamos a interceder. No importa si tú estás en tu casa, no importa si tú estás en la cocina, mira, únete con nosotros en esta mañana a orar por esos padres que están destrozados en estos momentos, por esos padres que
ya no tienen fuerza, que recibieron una noticia drástica en su casa de que sus hijos hoy están muertos, de que sus hijos no pudieron recibir el propósito, no pudieron irse con Cristo. Es un momento para nosotros poder levantar ese clamor en esta mañana en el nombre de Jesús. Podamos adentrarnos con una disposición de intercesora, y porque Él es nuestro intercesor por excelencia. Él es el que intercede por tu casa, Él es el que intercede por tu familia, por tus hijos. En el nombre de Jesús envía la palabra, envía la palabra y el siervo sanará. Envía la palabra y la mujer recibirá el milagro. Envía la palabra y ciertamente la niña solo duerme. Envía la palabra porque ciertamente Él la va a levantar. Envía la palabra porque Lázaro solamente duerme, pero va a ser resucitado. Yo no sé qué hay muerto en tu vida que hoy va a resucitar en el nombre de Jesús. Yo le decía al Señor, Señor, resucita mis oraciones, resucita mi pasión por ti, resucita mi primer amor, devuélveme el primer amor, devuélveme esa pasión por tu palabra. Y cuando nosotros entramos con esta fe, señores, algo sucede. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú le clamas. Es que algo pasa, porque el apóstol Pablo, Amanda, nos hablaba de cómo en Hechos 16 los simientes de aquellas cárceles se rompieron en medio de la adoración y algo sucedió. Yo no sé en qué cárcel tú estás. Yo no sé cuál es la prisión que tú te encuentras, pero hay un espíritu de liberación que te va a llevar a adorar en el espíritu para poder recibir lo que el Señor tiene para ti. ¿Qué es lo que Jesús tiene para nosotros, señores? Fortaleza, salvación, vida eterna, confianza, fe, activación, milagros, sanidad, señales, todo. Los beneficios del reino están reservados para nosotros, pero no los recibimos porque no activamos nuestra fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y es el momento de salir al encuentro de Jesús. Cuando usted sale al encuentro de Jesús, aleluya, recibe la sanidad en esta mañana. Y seguimos orando, aleluya, por Rafael y Álvaro. Aleluya, que ahora enviamos la palabra por el poder de la sangre, aleluya, por el poder del nombre de Jesucristo, y Él es sano ahora. Padre, te presento en esta nación a estos hombres y a estas mujeres que piden peticiones, Señor amado mío, que el poder de la sangre tuya preciosa, que tu llaga preciosa, oh Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ahora mismo enviamos la palabra, Señor, y lo desatamos, la cadena que tienen en los cuellos de enfermedad, hoy se pudre todo yugo, Padre, de enfermedad, todo miedo se quita, la muerte, Señor amado mío, porque ellos abren el corazón en esta mañana para ti. Oramos y clamamos por cada vida que está ahí enferma, la que tiene un familiar intensivo, un familiar a punto de morir. Yo creo por fe, oh amado Jesús, Espíritu Santo, que tú le das el toque de la salvación, que tú le das ese toque para que alcance la misericordia, Señor, en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo toque las vidas, toque los huesos. Padre, tú le dijiste a Ezequiel en el capítulo 37, profetiza, hijo de hombre, y en esta mañana profetizamos, declaramos, Padre, que un milagro se activa para cada alma, para cada nación que está ahí conectada, un milagro que por la fe andamos y por la fe vivimos, y activan su milagro ahora, en el nombre de Jesús, que todo hígado, Señor amado mío, toda astrosis del hígado es quitada, toda inflamación en el nombre de hígado, Jesús, en el nombre de Jesús enviamos la palabra, todo dolor de cabeza queda bajo arresto, declaramos la sanidad de Cristo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Solamente enviamos la palabra por fe y recíbela en el nombre de Jesús, que usted va a ser testimonio de vida al milagro que Dios tiene en esta mañana, porque hay un olor fragante. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Estamos viendo en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Una atmósfera de fe para recibir lo que el Padre tiene desde la eternidad, aleluya, para consumir en esta mañana. Y enviamos la palabra de fe, toca la palabra de fe, sale al encuentro de Jesús, que Jesús sacude los cimientos de la tierra, aleluya, para que usted reciba el milagro de Dios. Espíritu Santo de Dios, que comiencen, Espíritu Santo,
con ese toque de tu presencia ahora, Espíritu Santo. Atrápalo, Espíritu Santo de Dios, porque solamente usted convicciona de pecado. Usted convicciona para que su fe sea activada. Aleluya. Que vivan por fe y no por vista. Bendito sea tu nombre, Espíritu Señor. Santo de Dios, comienza a orar, porque todo lo que le pidas al Padre en esta mañana, en el nombre de Jesús, va a certificar que usted todo lo que pidieres al Padre, que usted es sano. Y oramos por la nación. Oramos por la nación, Padre, que ningún estrago de muerte pueda prevalecer. Aleluya. Desatamos ángeles de protección en las cordilleras centrales. En el nombre de Jesús. República Dominicana, ángeles de jerarquía con espada desenvainada. Jesús, que Padre, toda oscuridad de las tinieblas ahora mismo, desatamos el poder de la sangre tuya, en el nombre sangre de Jesús, que limpia, Espíritu Santo de Dios, que purifica, sangre que sana, en sangre el nombre que de guarda Jesús, los Padre vehículos, mío, los blindeles, las gomas, en que el nombre de Jesús de Nazaret, porque es una mañana de libertad, Mari. Oh, gracias, es una Señor mañana Jesús, para que el oyente reciba la sanidad, que todo no está perdido, solamente pon el fundamento. Sí, Señor Jesús, bendito sea, Mateo 26, aleluya, solamente el fundamento en la roca. Edifica sobre la roca, construye sobre la oración de Cristo. Aleluya. Y vas a recibir el milagro en esta mañana. Vas a recibir los portales de los cielos a favor de tu casa, de tu familia, de tu ministerio. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, gracias, Señor. Espíritu y vemos Santo. Que gloria a Dios por su presencia, por su palabra que está siendo manifestada en esta mañana, por su reino. Oramos por nuestra hermana que está pidiendo oración por su hijo. Creemos que el Señor, Berkis Núñez, puede traer o puede romper las cadenas que atan tu hijo en el nombre de Jesús. Podamos enviar y declarar la palabra, porque y todo lo que pidieres en oración al Padre, creyendo lo recibirás, Berkis. Todo lo que tú le pidas, la palabra de Dios lo establece en Mateo 21, 22. Todo lo que tú pidas al Padre lo vas a recibir. Y una parte que mientras tú orabas y manifestaba la presencia de Dios en tus oraciones, Amanda, el Espíritu Santo me llevaba a la mujer cananea, a esta mujer, porque estamos hablando hoy de milagros, estamos hablando de oraciones de fe, oraciones que salvan al enfermo, oraciones que rompen las cadenas, oraciones que traen sanidad, oraciones que traen milagro. Y vemos en esta mujer, en Mateo 15, 22, vemos aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, escucha esto, clamando y diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose uno de sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Porque era tan persistente, señores. Vemos la mujer del flujo de sangre, cómo la mujer persistió, tocó el borde del manto del maestro y ella recibió el milagro. Vemos esta mujer, la mujer cananea, que está pidiendo misericordia, ni siquiera por ella, es por su hija, que está en una condición de esclavitud, está siendo atada o está atada en una condición, Dani, se puede bajar un poco la música, está siendo atada por una condición, gracias, de atadura, está siendo atormentada por un demonio. Ella va, se acerca, está clamando detrás de Jesús, clamando para que Jesús escuche el anhelo de su corazón de recibir la misericordia de Él, para que su hija pueda recibir la sanidad y pueda ser liberada de esa condición en la que está. Vemos mujeres que están conectadas ahí, vemos a una persona, Berkis, que está clamando por su hijo, por un rompimiento, vemos que tantos hijos en desobediencia están perdiendo la vida en accidentes, y vemos tantas situaciones de tantas madres que están padeciendo. Y una de mis oraciones esta mañana era orando para que estas mujeres pudieran entender el poder que hay en la oración, porque no es lo mismo cuando yo oro por tus hijos que cuando hay una autoridad en el mundo espiritual, y ciertamente la madre que está entrando con esa autoridad a orar, declarar ese hijo para Cristo, declarar su generación para Cristo y declarar que las cadenas se rompen, pues ciertamente las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Y vemos la fe de esta mujer cananea, cómo esta mujer persistió. Señores,
decían los discípulos, daba voces tras nosotros. Su palabra o su voz se escuchaba tan alta que hasta los discípulos estaban siendo perturbados por la persistencia de esta mujer. Señores, es que cuando nosotros entramos con esa persistencia en la presencia de Dios, a persistir en lo que queremos alcanzar, voy a golpear, pero no como quien golpea al aire, como decía el apóstol Pablo, sino no voy a dar golpes al aire, sino que voy a golpear mi cuerpo, voy a golpear para recibir el milagro, voy a persistir para ver las oraciones y ver cumplido y materializado lo que la palabra de Dios me está estableciendo, y voy a ver cómo el Señor va a tener misericordia de tu casa en el nombre de Jesús, va a tener misericordia de tu generación, de tus hijos, y declararás la palabra sobre ello. Y dice que ella declaraba y decía, mi hija está siendo atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces así hay momentos en que nosotros nos hemos acercado a Jesús y estamos ahí orando, pero no recibimos ninguna respuesta a sus oraciones, y le rogaron diciéndola, despídela, pues da voces tras nosotras. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Escuche esto, una actitud de humillación. Nos hemos humillado nosotros. Y quizás la respuesta de Jesús haya sido una respuesta áspera, Amanda. O sea, una respuesta áspera ante una situación. Esta mujer tenía una situación y necesitaba recibir un milagro, pero ella no le importó la respuesta de Jesús. Ella no le importó que quizás Jesús no escuchara el clamor que había en ella, porque ciertamente, como su palabra le establece, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, si ella hubiese sido otra persona, se hubiese ofendido con la respuesta de Jesús o cómo Jesús le respondió. Sí, Señor, pero hubo una humildad en ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo y dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Tu hija fue sanada en aquella hora, en aquel momento fue sanada inmediatamente. Porque aunque la salvación, aunque la oración no estaba reservada para ella, porque era para los hijos de Israel y no para ella, ciertamente Jesús le había dado esta respuesta, pero a esta mujer no le importó la respuesta áspera de Jesús, sino que ella siguió persistiendo, y al ver su fe, la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo. Esa oración de fe activó su milagro e inmediatamente su hija fue liberada de ese espíritu, de ese demonio que la atormentaba, y automáticamente pudo recibir el milagro por el cual ella clamaba y pedía misericordia al maestro. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás pidiendo al maestro hoy. Yo no sé si tú te has descalificado porque tú no eres hijo de Dios o porque eres un mendigo o te consideras un bastardo, pero tu fe y tu persistencia va a provocar que la liberación no solamente sea reservada, aunque está reservada para sus hijos. Decía que aún de la migaja que caen de la mesa de sus amos, ella podía haber recibido esa migaja y podía haber recibido ese milagro en el nombre de Jesús. Esta historia, mira, impacta demasiado mi vida. Es que esta mujer cananea sí. tuvo una humildad, sí, humildad de Jesús. Su corazón fue paciente esperar la respuesta de Jesús. Y eso es lo que muchas veces debemos de esperar delante de Jesús. Que se haga su voluntad, como dice la palabra, Padre que estás en los cielos, y que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ella esperó la voluntad del cielo a favor de su hija, porque él le dijo hágase, porque también tuvo esa fe persistente esta mujer delante de Jesús, orando, clamando, que no le importó de que la comida sea de los de Israel, que los judíos, que los cananeos, que no se llevaban entre sí, que no se llevaban entre sí. Ella lo que le importaba, que Jesús era el dador de milagros, el dador de vida, el dador de salvación, el dador de liberación, y aunque pereciera nuevamente como la mujer del flujo de sangre aquí mismo,
aleluya, ella iba a recibir su milagro, porque solamente él dijo, hágase, envía la palabra de Mateo 8 y Amén. va a sanar. Y al instante su hija fue liberada. No dice la palabra literalmente de qué estaba atada, Pero estaba estaba endemoniada. Sí. endemoniada, aleluya, y por ese espíritu que tenía encima de atadura era que le estaba provocando la muerte, porque no especifica bien si era una convulsión, si era una fiebre que ya estaba perdiendo el conocimiento, estaba entrando un choque cerebral, una electricidad cerebral. Yo no sé por qué choque tú estás pasando, pero tú tienes que humillarte, arrastrarte donde Jesús, declamarle, entregar tu corazón al dador de milagro, al dador de vida, al que si puede creer, usted va a ver la gloria de Dios en esta mañana, pero es con un corazón contrito y humillado, porque Él mira a los quebrantados de corazón, lo declara Salmos Amén. 147:3, y Él venda sus heridas, pero es una humillación de romper, como dijiste, de romper el techo, como aquellos cuatro Amén. hombres Sí. que por la fe ellos rompieron y encontró este hombre salvación en su cuerpo, porque él fue por un milagro de sanidad, pero estaba atado, estaba en pecado. Su parálisis era totalmente espiritual, que lo tenía atado. No sé por qué atadura tú estás pasando, pero sé decirte que estas grandes mujeres que aparecen en la palabra, ellas tuvieron que tocar, tuvieron que romper, tuvieron que humillarse delante de Jesús para recibir lo que ellas buscaban, pero era creyéndole, no era para su propio placer Así es. tampoco, porque hay Así oraciones que es. la persona hace para su propio placer, para saciarte. Hazlo así, hazlo de esta manera. No, Dios no se manda, Jesús no se manda. Usted ora y Él medita la oración en los cielos, el ángel va pasando las oraciones y Él le abre los cielos a su favor, primero y segundo y tercer cielo, cuando Él, sincera, humillada como en esta mujer, hasta la sobra yo cojo de ti, Jesús. Cuando Oye, somos hasta justos, lo cuando que, somos cuando justos, sí. somos justos, hasta lo que quiera, si Jesús quiere un borde de su cabello, dármelo en su mano, yo lo cojo, pero yo me tengo que humillar, aleluya, parafraseándote la palabra, yo me tengo que humillar ante Jesús para recibir ese toque en esta mañana. Amén. Y ciertamente sabemos que había una contrariedad de que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, pero aún así a esta mujer no le importó la diferencia que existía en esos tiempos. Y aunque Jesús estaba claro de eso que había sucedido, él aún así, por la persistencia de ella y por esa actitud de verse humillado y de verse postrado, de haber tenido esa fe y esa persistencia en seguir clamando por la condición de su hija, Jesús le dio el milagro, Jesús envió el milagro de la salvación, el milagro de la sanidad. Y podemos ver esto y lo podemos recibir cuando nuestras oraciones tienen ese nivel de persistencia, tienen ese nivel de clamor en nuestros corazones, porque la oración del justo puede mucho, establece su palabra. O sea, es que estemos orando, como tú decías, desde una posición de justicia. Es que no vas a orar por las añadiduras, vas a orar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas sean añadidas. No estoy orando por recibir más añadiduras, señores, más añadiduras que atraen a nosotros, atraen a ti agotamiento físico. Las añadiduras nos agobian, las añadiduras nos hacen preocuparnos por las situaciones presentes, traen a nosotros aflicción de espíritu, más la presencia de Dios trae vida eterna, paz, abundancia de paz hay en la presencia de Dios. En la oración nos deleitamos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos en la presencia del Señor cuando oramos, cuando la oración es un deleite y no más bien lo hacemos de que, ay, tengo que orar, voy a orar por una obligación, voy a orar porque tengo que pedir. No, voy a orar porque la oración es un deleite. Voy a orar porque voy a comunicarme con el Padre. Vas a orar porque sabes que hay un padre que te está esperando, como su esposo espera a su esposa, como su novio te espera. Asimismo, el Señor espera tus oraciones, espera
que tú recuerdes en el día completo de que debes orar, de que debes buscar al Señor en todo tiempo, de que debes clamar en todo tiempo, de que debes humillar tu rostro en tierra, postrarte en tierra y reconocer que eres un pecador y que tus pecados te separan del Señor. Y cuando vamos con esa convicción, con esa certeza, ciertamente sanaremos. Yo siempre digo, Señor, yo vengo ante ti a sanar, porque hay cosas que hay que sanar, hay cosas que hay que liberarnos, hay cargas, opresiones, preocupaciones presentes, afanes y tantas cosas que agobian nuestro cuerpo físico y las emociones atacadas constantemente. Pero cuando vas con esas oraciones, bendecimos la vida de nuestra hermana Ana, que se conecta, recibimos ese milagro, el milagro se activa. El milagro se mueve en nuestra atmósfera, en la atmósfera de gloria, y sabiendo que la voluntad de Dios es que Él pueda responder nuestras oraciones. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si oramos con fe, es esa la voluntad de Dios, esas oraciones, porque la oración de fe tiene poder, dice la palabra, la oración de fe tiene confianza, la oración de fe tiene sanidad para el cuerpo y para el alma, y la oración de fe, cuando el creyente teme y cuando el creyente tiene temor de la palabra de Dios y se considera hijo de Dios, y como hijo de Dios es heredero y coheredero del reino de Dios y todo lo que hay en el reino, entonces se activa esa fe en nosotros, un nivel de fe como un granito de mostaza. Bueno, si lo tuviéramos así, diríamos a los montes que se traspasasen de un lugar a otro. Si nuestro nivel de fe no fuera como aquellos discípulos que se montaron en la barca con Jesús, y mientras ellos se levantó la tempestad, se levantó la tormenta, se levantó la enfermedad, se levantó la crisis, ay Dios mío, cuántas cosas se nos levantan a diario y perdemos esa fe, perdemos esa persistencia. Yo no sé, pero en el mundo espiritual el Señor me ministra fe. El pueblo necesita activar su fe, el pueblo necesita de derribar ese espíritu de incredulidad, derribar esas opresiones del enemigo, dejar de escuchar las voces del adversario. Pero si mis oídos se están prestando, Amanda, para escuchar noticias negativas, para estar en TikTok, para vivir 24 horas en WhatsApp, para dedicar mi tiempo a las redes sociales, para dedicar mi tiempo a YouTube, Facebook, Twitter y todas esas aplicaciones y esas distracciones de los últimos tiempos, entonces mi fe no va a ser activa. Porque si estoy viendo influencer, en vez de escuchar la palabra, ay Dios mío, nos vamos a entrar en el mismo abismo donde están todos esos influencers. Vamos a venir o vamos a hacer una generación más de esta generación vacía, una generación sin un fundamento sólido de la palabra de Dios, una generación que no tiene una vocación o una visión, un propósito, un llamado, una asignación aquí en la tierra. Pero cuando oímos la palabra de Dios, la fe se activa, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y grábese esa palabra en usted, grábese eso y dígale: Señor, quiero escuchar tu palabra, necesito meditar en tu palabra, necesito escudriñar tu palabra. Cuando no sé leer, pues escuche YouTube y busque la Biblia en audio, si usted no sabe leer. Y si usted quizá no tiene buena vista o su vista está fallando, órele al Señor para que le dé una visión nueva en el nombre de Jesús, y que usted pueda escuchar la palabra por el audio también y pueda ser edificado en el fundamento de la palabra de Dios, en el fundamento sólido, y podamos caminar como hijos y hombres y mujeres de fe, y hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Creemos en el Señor Jesucristo. Yo no sé tú, pero yo creo en el Señor Jesucristo, en el poder que hay en la oración de fe, en el poder que hay en la palabra del Señor. Y vamos a movernos en fe en estos tiempos, señores, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Padre, agradar al Señor Jesucristo. Es imposible poder agradarlo a Él. Si esa fe es activada, vamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué es lo sobrenatural de Dios, Amanda? ¿Qué es lo sobrenatural de Dios, señores? Santo eres. Bendito sea el nombre del Señor. Es creerle a Él para que se active. Es creerle a Él, y es como tú señalabas, que si no tienes a Cristo como fundamento, si tú no le crees a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puede moverse los cielos a tu favor?
Los cielos se van a mover a tu favor cuando crees en el milagro, cuando creen en Jesús. Vuelvo y te digo, en el dador de la vida, en el dador de milagro, de liberación, de salvación. Jesús te trae un paquete completo a tu vida, a tus oraciones, para que muevas la montaña, para que comience un movimiento, una transición de saber qué es lo que tú quieres en tu vida, Jesucristo en tu corazón. Si tienes a Jesús en tu corazón, nada ni nadie, ni la tormenta, Mari, va a mover a un creyente, va a mover una alma, porque sabes que hubo alguien que dio su vida, un derramamiento en la cruz, y que por la cruz y muerte de cruz usted tiene una redención divina, y esa redención, por esa redención entonces se activaron, aleluya, los dones y talentos en su vida, porque Jesús tiene que estar en tu corazón para orar por ese milagro, aleluya, por tus hijos, por tu familia. Jesús tiene que estar en tu corazón. Esta mujer, vimos 2 episodios, como Mari ya había dicho, vimos la mujer cananea, la mujer del flujo de sangre, pero estas mujeres desearon al maestro, a Jesús. Sí, anhelaron ese la anhelaron. O nos vamos más allá con Bartimeo, que ciego, sí, vio más allá de lo natural, vio lo espiritual para conectarse, que quería un milagro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, Aunque sí. hubieron tropiezos, él usó la que dice, dile esa montaña, la oración. Si le dice quítate, se quitará. Sí, él quitó amén. todos los obstáculos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a Pedro, tráeme ese hombre. Y él vio más allá su milagro. ¿Qué tú quieres ver? Mi vista. Y recobró su vista porque quería ver, pero quería ver a Jesús. Entonces hoy tú tienes que abrir tus ojos espirituales para que en cada área de tu vida las oraciones sean contestadas, pero Jesús tiene que estar ahí. Amén. Jesús tiene que estar en el medio de tu oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tú estás pidiendo? Señor, dame un carro, dame una casa, dame esto, dame el milagro. ¿Cómo te lo va a dar si Jesús no está manifestado? Jesús tiene que estar manifestado para romper el molde, para romper el techo, aleluya, para arrastrarte, para saber que la presencia de Jesucristo, la presencia de la eternidad, la presencia del Espíritu Santo baja el cielo a la tierra para abrirlo a tu favor, pero usted tiene que tener fe en su vida. Fe en su vida y orar conforme a la voluntad del Padre, no a la voluntad de usted. Porque si ora la voluntad de usted, entonces esas oraciones Jesús no la va a contestar. El Señor no la va a contestar. Porque tenemos intercesor por excelencia a la diestra del Padre, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y usted tiene que ir con una petición sabia delante de Él. Así para es. que Él le pueda responder. Aleluya. Es que no es fácil, Amanda, esperar. Es fácil. Él esperó por ti. Así es. Ella está esperando por ti que accione para que vaya conviccionada, decirle, mira todos mis pecados, como Daniel 1, que oró por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Ora por los pecados de tus hijos. Así Hay es. una oración que Dios activó en mí, fue orar por el pecado de mi familia, pedir perdón, porque si Daniel lo hizo en Daniel 1, entonces vamos a accionar por la palabra. Mari te dijo, respira palabra de Gracias, vida, Señor. que tu oxígeno sea la palabra de Dios. Ora por los pecados de tu familia, por los pecados del pueblo, intercede. Ora, comienza. Jesús, manifiéstate aquí, aleluya. Yo puedo testificar, mi papá le sirve a Cristo, viene los domingos, por una condición, pero está firme los domingos, como le dijo la pastora, usted está firme, Anabel. Él está firme, Mari. Así Pero es. él nació en una oración que nuestro Padre Espiritual y nuestra Madre dijeron, oren por su familia, desaten cada asiento. Eso lo hace el Señor, familia, sí. y tocándolo, y tocando. Ese de mi papá, ese de mi mamá. Yo voy a ver a mi mamá no, en religiosidad, no la voy a ver, sino sirviéndole a Cristo. En el nombre de Jesús, en el así nombre es. de Jesús, es con una oración de fe, una oración que sea Cristo el epicentro, Jesús ahí, su sangre preciosa limpiando, aleluya, y el Espíritu Santo conviccionando y tocando. Santo es el Señor. Mira que eso es poderoso, cómo nosotros activamos nuestra fe cuando vamos con esa convicción al Señor. Y mientras tú me hablabas ahí, ministraba del Señor, el Espíritu Santo me llevaba a Zaqueo. Santo es el Señor. Y mira que Zaqueo, la historia de Zaqueo nos ministra tanto a nosotros, a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque Zaqueo no podía ver a Jesús. Sí. Hay momentos en que, wow, el Espíritu Santo, hay momentos que no nos podemos acercar a Jesús, que hay obstáculos
que nos impiden recibir lo que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Sí. Pero a Zaqueo no le importó, a la mujer del flujo de sangre no le importó, a esta mujer cananea no le importó, que no podía recibir respuesta de Jesús. Mira cómo el Espíritu de Dios me lleva a esto, a que muchas veces nos detenemos nuestras oraciones por lo que no recibimos o por las oposiciones que tenemos. Ay, yo no voy a seguir haciendo esto porque me siento oprimida. Ay, yo no voy a seguir haciendo esto porque no sé cómo hacerlo, porque siento que no puedo. Hay proyectos que tengo y no se me dan porque no tengo la fuerza o porque el Señor no me ha dado el conocimiento, pero su palabra me dice a mí que el que quiera sabiduría, pídamela y yo se la daré. O sea, lo que Dios da, los proyectos que Dios da, Dios lo entrega con una visión clara y lo entrega no para que sean perecederos, no. Aunque sabemos que todo aquí en la tierra es perecedero, lo que Dios da y lo da bueno, porque cuando Dios da algo, lo da con una visión clara. Él te da una visión clara. Él simplemente te dice, camina, que yo te muestro el camino. Entonces, conforme tú vayas caminando, el Señor te da las ideas, las estrategias, te da ese impulso a que tú calles esa imposibilidad que hay en ti, que está impidiendo el milagro de la salvación en tu casa, de la sanidad en el nombre de Jesús, del milagro financiero, de ver tus hijos para Cristo, de ver tu generación, tu casa, tus negocios, que tu negocio esté fundamentado en el fundamento de la palabra del Señor, que tus empleados tengan temor del Dios que tú les sirvas, no que esté la oscuridad operando en el lugar donde tú laboras, sino que la luz esté operando en el lugar donde tú estás. Y Zaqueo, esta historia, mira, el Señor me ministraba esto fuertemente. Personas que están ahí que reciban en el nombre de Jesús, porque el Señor está ministrando de una manera poderosa. En Lucas 19 nos habla de esta historia y nos habla de Jesús y Zaqueo. Y me encanta esto, Amanda, de irme a los evangelios, Mateo, Lucas. ¿Por qué? Porque siempre vemos a Jesús con alguien en una conversación. Jesús haciendo un milagro, Jesús hablando con alguien, Jesús interactuando. Bueno, y digo, ay Jesús, pero tú eres como un poquito fuerte a veces. Sí, porque a veces el Señor es un poquito fuerte con nosotros para poder sacar el potencial que hay. Y dice que en el capítulo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Escuche, Jesús iba pasando. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era este hombre que iba pasando y que detrás de él lo seguía una multitud. Y se supone que si lo seguía una multitud, él era importante en el mundo espiritual, porque había algo que estaba sucediendo, porque cuando Jesús pasa por nuestra casa no es igual, nuestros pensamientos no son iguales, nuestro corazón no está igual. Lo que yo le compartía con alguien y yo le decía, por más que yo intento encajar en lo que yo era antes, como que no puedo. Y yo digo, Dios mío, pero es que verdaderamente somos una nueva criatura en Cristo Jesús, porque cuando las cosas, aquí, las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y por más que tú intente permanecer en una condición de atadura, en una condición de esclavitud, en el abismo de donde el Señor te sacó, es imposible tú permanecer de donde tú no perteneces, porque ya eres una nueva criatura. Y Zaqueo escuchó o veía que Jesús pasaba. Y ciertamente él intentaba llegar a Jesús y dice que en un momento, pero él no podía a causa de la multitud. Vemos la misma historia de la mujer del flujo de sangre que está envuelta en una situación de que hay una multitud que aprieta a Jesús, pero aún viendo esa multitud, ella no se limitó por los obstáculos que tenía para recibir su milagro. Vemos a Zaqueo también en una misma situación, pero en diferentes escenarios, donde la multitud le impedía que él pudiera llegar hacia Jesús, porque él era pequeño. ¿Qué tan pequeño tú te sientes en la presencia de Dios? ¿Qué tan insignificante o qué tan inmundo y qué tan pecador tú te sientes como para creer que Jesús no puede escucharte?
Oh, Shereya, como para que Jesús no pueda escuchar el clamor de sus hijos, el corazón de sus hijos. Él era pequeño de estatura y corriendo delante, él subió. Escucha, él corrió mucho más adelante de Jesús. Y me imagino yo a Zaqueo chiquitico corriendo entre toda la multitud y subió a un árbol. Él subió a ese árbol para verle un poquito de lejos, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy me es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. Hoy me es necesario, Astrid, que Jesús pose en tu casa. Amén. Hoy, Marcelino, me es necesario que Jesús pose en tu casa. Amanda, compártele algo de esta historia, porque esta historia es muy edificante, en verdad. Aleluya, sí. Algo impactante que me encanta de esta historia es que Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo ve, le dice: date prisa, desciende. Es necesario que pose en tu casa. Entonces, él descendió prisa, porque la actitud es que si Jesús te dice date prisa, desciende a la Acciona. salvación, es que tú acciones, aleluya, que tú persistas. Entonces vemos que él descendió y le recibió gozoso en su casa, pero en todo esto murmuraban diciendo: ay, que había entrado en la casa de un pecador. Amén. Pero cuando Jesús entró a esta casa, vino a poner alineamiento, dice la palabra, y orden en Zaqueo, porque era un recaudador de impuestos. ¿Y qué hizo el mismo Dios? ¿Qué le trajo él, Jesús, a su espíritu, el Espíritu Santo? Traerle convicción a Zaqueo. Amén. Y dijo: voy a entregar todo. Y la gente sorprendida, y él comenzó a repartir todo lo que había robado. Así Aleluya. es. Eso hace a cada Jesús. persona. Entonces, cuando Jesús te dice date prisa, es porque quiere poner un alineamiento, un orden en tu vida. Es que quiere cambiar tu vida. Es que quiere liberar tu vida en esta mañana. Porque cuando Jesús viene a nuestra casa, a nuestro corazón, Jesús viene a alinear, a poner orden. Porque aquí me dice la palabra que él vino y le puso alineamiento a Zaqueo. Le puso alineamiento, orden a su casa, porque tenía dinerito que no era de él y cobraba impuestos. ¿Y qué hizo? Que fue a su caja fuerte en ese tiempo, abrió ahí una pared y sacó y comenzó a devolver. Por eso que tus oraciones también tienen que decirle: algún impuesto que me haya cobrado, que me lo devuelva el gobierno. Amén. En el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús entra, la oración, el Espíritu Santo te ayuda a orar con gemidos indecibles y Jesús se manifiesta. Y vemos que es tan poderoso que él descendió prisa, muy gozoso. Mari, porque cuando Amén. Jesús entra y le dice date prisa, Amanda, date prisa, Mari, date prisa, Dani, nosotros estamos gozosos porque es la excelencia, la deidad de Dios viviente que está en nuestro corazón. Y cuando Jesús está en nuestro corazón, Él mismo trae la convicción de que debemos alinear en nuestra vida, porque Él no habla en su presencia, Él no habla en todo tiempo, porque Él está en nosotros. Desde el momento que lo aceptamos, Amén. Él está en nosotros. Y Él entra a hacer cambios, así es, anciana Dulce, Él entra a hacer cambios en nuestra vida, a transicionarlo, aleluya. Y vemos qué tan grande fue lo que Él hizo con Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Comenzó a darle a quien no le daba. Amén, así es. Aleluya, Mari. Comenzó a darle a quien no le daba. Aquello, cosas que él hacía, que él guardaba, él comenzó a traer ese alineamiento, Jesús, a traer liberación, perseverancia. Él trajo en Zaqueo santo. Amén, para creer aleluya. en un Dios vivo, para esa confianza. ¿Quién iba a imaginar que solamente de ir, date chiquito, como tú dices, llegar a ese árbol, Sí. a ver quién era? Y mire el impacto, porque a mí me encanta esto, que los impactos de Jesús son, aleluya, fuertes en nuestra vida, porque cuando Jesús impacta nuestro corazón, Él viene a cambiar nuestra vida, a alinear nuestra vida, a poner formación a nuestra vida, a cambiar nuestra manera de vivir, porque eso fue lo que hubo en Zaqueo, cambió su vida en salvación y vida eterna, porque no le dijo vine a liberarte, él dijo
vengo a posar en tu Ven, que casa hoy me es necesario posar en tu casa. para traer la así es. salvación. Aleluya. Pero así es Jesús, porque algo que me impresiona mucho de Jesús es que él era muy estratega, él tenía muchas estrategias y nosotros debemos implementar esas estrategias que Jesús utilizaba en esos tiempos para traer la salvación y la liberación de tantas almas, porque ciertamente su misma palabra establece en Marcos 2:17, no he venido a llamar justos sino a pecadores. O sea, Él no ha venido a la casa de los que están sanos, de los que nos consideramos sanos, sino al enfermo. Él ha venido a traer sanidad al que está enfermo de una condición específica. Y cuando yo voy con esa seguridad de que Él me va a recibir, porque es algo que nosotros debemos aprender de Zaqueo, debemos aprender de la mujer del flujo de sangre, es que aparte de que había una necesidad de ser sanado, había una necesidad de conocer a Jesús, porque hay que entender una cosa: cuando en ti no hay un interés, porque ¿cómo crees que una persona es como que yo anda buscando un esposo? ¿Cómo yo voy a acercarme a alguien que no tiene interés en mí? O sea, es imposible yo poder acercarme a alguien que no tenga un interés por mí. Primero yo tengo que sentir que hay un interés y que ese interés sea mutuo para yo poder acercarme con esa confianza o esa seguridad de que verdaderamente eso es lo que Jesucristo quiere para mí, porque yo debo de arrebatar lo que Él me dice. Bueno, déjame arrebatarlo porque ya yo veo como que hay un poquito de interés. Entonces en Zaqueo se despertó un interés, un espíritu se despertó en él de querer conocer a Jesús, de querer saber quién es ese que va pasando por ahí, que aunque sé que la multitud es demasiada, no voy a ver el obstáculo, no voy a ver, que mira, hay una distracción ahí adelante, yo tengo que ir. O como por ejemplo, hacen un llamado a la salvación en la casa. Ay, hay demasiada gente aquí, me van a ver todo el mundo. Ay, ¿qué van a decir de mí ahorita en el mundo? Dije que ya yo me convertí, dije que ya yo soy cristiano, dije que ya yo ando como los rabacú y esas cosas, porque la gente dice muchas cosas de nosotros, pero lo que ellos no saben es quiénes somos nosotros en Jesús, el gozo que hay, o la paz que el mundo no te puede ofrecer, que Jesús te ofrece. El gozo del Señor, que es vuestra fortaleza. No dependo de casa, no dependo de circunstancias, dependo de aquel que me dio la vida eterna, o de aquel que me ofrece la vida eterna y la salvación y la vida eterna, y me da el gozo del Señor, que es vuestra fortaleza. Y cuando vamos a Marcos 2, vuelvo al llamamiento de Leví. Hemos hablado de Zaqueo, hemos hablado de la mujer del flujo de sangre, hemos hablado del apóstol Pablo, de los milagros y de cómo el Señor rompió las cárceles y el carcelero pudo recibir a Jesús en su corazón. Y no solamente la salvación Él la arrebató para Él, sino que Él arrebató esto para su casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces la salvación no solamente la recibió Él, sino que también fue y la llevó a su casa. Hablamos de lo que es el llamamiento de Leví. Le dije al principio, cuando escuchamos la palabra, activamos nuestra fe. No nos hemos salido del tema. La oración de fe salvará al enfermo. Cuando oramos con esta convicción y nos llenamos de la palabra nos va a dar esa fortaleza que necesitamos en los momentos difíciles. Cuando vamos a Marcos 2:13, vemos el llamamiento de Leví y vemos cómo después de que volvió a salir el mar y toda la gente venía a él y le enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el barco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, levántate. Levantándose él y siguió a Jesús inmediatamente, porque Jesús tenía autoridad. Jesús te decía: mira, tú quieres ser salvo, recibe. Tú quieres ser sano, sé sano. Tu fe te ha salvado. Jesús no hablaba mucho. Jesús daba la palabra, papá, tú la querías, tú la recibías, pues recíbela. Hoy te decimos nosotros, por la autoridad que se nos ha sido delegado, por la presencia de Dios que está sobre nosotros y en nosotros, si tú crees, verás la gloria de Dios. Recíbela. ¿Qué muchas cosas tú necesitas? Fe. Lo único, recibir la palabra y el milagro se activa. Y al pasar, él vio a Leví y le dijo: bueno, levántate, ciertamente. Y él le siguió inmediatamente. ¿Qué pasó en él? Convicción, señores.
qué es lo que debemos orar por convicción. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, porque algo de los pecadores que ellos siempre viven señalando. No porque tú eras una fornicaria, no porque tú eras un blasfemo, no porque tú eras que te gustaban mucho los pleitos, no porque tú eras un alcohólico. Y la gente siempre vive resaltando el hombre que tú eras antes. Y yo le pregunté a alguien, ¿pero quién era esa? Pero yo no me acuerdo. Yo no sé quién era esa, porque yo creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú me dices a mí una cosa que yo no soy y te la creo y camino en eso, yo estoy diciendo que soy lo mismo que yo era antes y no soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, quiero decirte a ti una cosa, que aunque los pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había mucho, o porque muchos de ellos estaban ahí y lo seguían, y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos de Jesús, ¿qué es esto? ¿Quién es el que come y que bebe con los publicanos y los pecadores? Porque Jesús vino a salvar y vino a rescatar todo lo que se había perdido. Todo lo que estaba destinado a la perdición, Él lo vino a rescatar. Y al oír Jesús esto, porque algo que me gusta mucho de Jesús, porque Jesús vive y Él está entre nosotros. Amén. Porque no que algo que me gustaba de cuando Jesús hacía, no, algo que me gusta de Jesús. Porque Él vive. Santo. Y por los siglos de los siglos Él vive y habita en medio de la alabanza de su Amén. pueblo. Entonces, al oír Jesús, lo que ellos decían, porque hay momentos que hay que escuchar lo que la gente dice, pero callar y muchas veces hacer silencio y accionar con sabiduría. Y los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús le responde, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y en esta mañana te digo, en el nombre de Jesús, Él no ha venido a llamar justo. Él ha venido a llamarnos con la condición que tenemos. Condiciones de depresión, de baja autoestima, situaciones emocionales, destrozados internamente, con un corazón herido, marcado, mujeres con espíritu de orfandad, con espíritu de rechazo, espíritu de lesbianismo, de homosexualidad, de promiscuidad, con todas las obras de la carne, con la fornicación, con el adulterio, con todo lo que nos ata al pecado, con todo lo que nos ata a este mundo y que nos separa de Jesús. Así Él nos ha venido a llamar para Él glorificarse en nosotros y ciertamente convertirnos en la creación perfecta que desde antes de nosotros haber entrado en el vientre de nuestra madre, ya yo te escogí y te señalé con un propósito, y es para que tú seas un portador de la gloria mía. O sea, es que ya hay un propósito y un llamado del Señor en tu vida en el nombre de Jesús, y aún con esa condición Él ya te señaló y te escogió para avergonzar a los sabios, a los inteligentes, a los que se creen capaces, a los que se creen superiores. Él ha venido a buscar todo lo que se había destinado a la perdición, todo lo que estaba destinado a la destrucción. Él vino a salvar y a buscar todo lo que se había perdido. Y en el nombre de Jesús activamos esta palabra para que tú la puedas recibir en tu espíritu en el nombre de Jesús, y tú puedas caminar en lo que la palabra de Dios establece y en lo que no es lo que nosotros vamos a decir. Porque algo que estoy orando mucho al Señor, Amanda, yo no sé si te ha pasado esas inquietudes, es que no quiero hablar nada por mí, todo lo quiero hablar por la palabra. Porque a veces cuando nosotros no creemos demasiado con mucho conocimiento y creemos que sabemos más que los demás, siempre estamos juzgando cuando alguien está predicando, que si viene de Dios, que evaluando lo que está hablando. Usted deje de estar evaluando lo que la gente está hablando y enfóquese en la palabra de Dios. Y si usted lee la Biblia, usted va a poder entender que lo que Dios está hablando en esta mañana no viene por lo que nosotros lo estamos hablando. Viene de la eternidad, viene desde lo que Él ha establecido en las Escrituras y de lo que Él quiere que se active en el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios no siga caminando como una gente vacía, sino como le dijo al profeta, come de ese rollo, aliméntate para que te enfrente a este pueblo de duro cerviz, terco, obstinado de corazón, que no escucha la voz de Dios, que se cree que puede saber más que todo el mundo. No, la palabra de Dios, y es algo que yo hablaba con alguien en mi trabajo ayer, yo le decía, no, espérate, yo te voy a decir algo, tú estás mal, pero no porque yo te lo digo. Mira, yo te abro la palabra, mira, lee esto y mátate tú mismo. Gloria a Dios.
no te voy a decir nada. Que te conviccione la palabra. Santo Y cuando leyó la palabra, se quedó como que, ¿y qué Santo. digo ahora? No tengo nada que decir, porque la palabra confronta. Así Y la es. palabra nos lleva a una liberación en el nombre de Dios. Jesús. Así